Entonces, antes de que empecemos, ¿quién ha comprometido, ha empujado y ha hecho una petición de jaloneo? ¿Quién ha hecho un commit, un push y luego un pull request? Entonces, la charla va a ser en español, pero va a usar ciertas palabras en inglés, ¿listo? Suenan más naturales en inglés. Ahí me disculparán los traductores. Vamos a hablar de autoscaling. Bueno, perdón. Alejandro Calderón, llevo ya 7 años dedicado a la ingeniería de sistemas. De los últimos 7 años, esos 5, me he dedicado a toda la parte de DevOps, toda la parte cloud, tanto en infraestructura y técnico como culturalmente, cómo incluir DevOps en una compañía. Hoy vamos a hablar en específico de autoscaling. Vamos a hablar de un caso práctico, cómo lo implementamos nosotros. Listo. Primero vamos a ver qué es autoscaling, para qué usamos el autoscaling. Luego les voy a dar el background de la aplicación, cómo está construida, porque necesitamos ese background para saber por qué tomamos ciertas decisiones. Luego vamos a mirar cómo escalamos y luego vamos a la pregunta más compleja, la más difícil y la por la que hicimos esta charla es ¿cuándo debo escalar? Luego vamos a ver al final, todo va a ser muy de teoría, pero vamos a ver cómo lo implementamos. Ponemos que es un caso práctico, vamos a ver cómo lo implementamos y luego vamos a ver, mirar un poquito hacia el futuro para pasar a un escalamiento proactivo. Antes de hablar de qué es autoscaling, primero tenemos que saber qué es escalabilidad. Escalabilidad es la capacidad que tiene un sistema, una plataforma, una infraestructura para crecer y responder a un cambio de demanda. ¿Qué significa esto? Podemos simplemente agregar más recursos, quitar recursos y cambia mi demanda y podernos adaptar. Hay dos tipos de escalabilidad o dos tipos de escalamiento. Tenemos el escalamiento vertical, que es la capacidad que tiene un sistema para cambiar su tamaño y adaptarse a la demanda. Ejemplo, tengo un servidor que tiene una RAM de 2 GB y no es suficiente para manejar los procesos que tengo. Simplemente lo cambio por uno de 4 GB y ya me funciona. Eso es escalamiento vertical. Entonces, ¿cómo escalamos verticalmente? Con dos conceptos. Scale up, me cambio mi tamaño por uno más grande. Scale down, cambio mi tamaño por uno más pequeño. Luego tenemos el escalamiento horizontal. ¿Cuál es el escalamiento horizontal? Agregar recursos en paralelos para manejar esa demanda cambiante o quitar recursos en paralelo. Otra vez el ejemplo. Tenemos un servidor que tiene 2 GB de RAM, no es capaz de manejarme las demandas de mis sistemas, simplemente agrego otro servidor y ya distribuyo la carga. Escalamiento horizontal. Baja la demanda de mi sistema, ya no hay tantas peticiones, no hay tantos clientes, no hay tanta concurrencia, quito una de las máquinas en paralelo. Entonces eso es un scale in, reducir, scale out, agregar recursos en paralelo. Y finalmente, entonces, ¿qué es autoscaling? Pues escalar automáticamente. ¿Por qué quisiéramos tener autoscaling? Primero, porque tenemos que dar una buena experiencia a nuestros usuarios. Si nuestro sistema se pone muy lento, no es capaz de manejar la demanda, la experiencia de usuario se va a ver afectada. Un ejemplo muy básico. En la universidad, nosotros teníamos una aplicación para consultar las notas, registrar materias, cambiar horarios y funcionaba perfecto, excepto el día de inscripción de materias. Todo el mundo llegaba en concurrencia a tratar de inscribirse. ¿Qué pasaba? Uno no podía inscribir, uno le daba me inscribí, no quiero clase de 6 de la mañana, entonces cojo la de las 8. Como todos tratamos de pelear por el mismo horario, el sistema no era capaz de manejar toda esa concurrencia, no era escalable. Entonces la experiencia del usuario era horrible. Yo le daba inscribir materia y se quedaba cargando y al final no sé si me quedé inscrita o no, si tuve cupo. Entonces, si nuestra infraestructura, nuestra aplicación escala, podemos mejorar la experiencia de usuario.
también nos da cómo podemos escalar y adaptarnos a la carga de nuestro sistema, pues vamos a poder adaptar mejor a los cambios. Si crecen muchas peticiones en concurrencia, podemos crecer para adaptarnos, y si no, podemos reducirlos y manejar la carga. Esto nos da una infraestructura adaptativa. Adaptativa es que cambia constantemente y bajo las necesidades y se adapta a la demanda que vamos a estar recibiendo. Reduce la carga operacional. ¿A quién le gustaría que a las 3 de la mañana lo llamen a subir máquinas? Un sábado. Creo que a nadie. Como esto es automático, pues el sistema toma las decisiones por nosotros, reduciendo la carga operativa. Ya tener la necesidad de tener un equipo de 50 personas viendo dashboards 24 horas por la noche para tomar una decisión de escalar se reduce. Nuestro sistema es automático. Y finalmente podemos ahorrar dinero. 60% de los trabajos en la nube están over-deployed, o sea, tienen más recursos de lo que ellos necesitan para trabajar. Eso está haciendo que muchas de las personas que están yendo a la nube, a Amazon, GCP, Azure, se quieran devolver. Está siendo demasiado costoso versus tener cosas internas. ¿Por qué? Porque no estamos manejando bien la infraestructura versus la cantidad o la carga de nuestro sistema. Entonces, esto nos permite ahorrar dinero con un pequeño asterisco. Si se implementa muy mal el auto-scaling, vamos antes a perder dinero porque vamos a empezar a crecer, a desplegar máquinas, bajar. Entonces puede ser un poco problemático. Perdón. Antes de que sigamos, les voy a dar el background de nuestra aplicación. Es importante que conozcamos cómo está implementada, porque eso nos va a dar unas razones de por qué tomamos ciertas decisiones. Listo. Nuestra aplicación es una aplicación clusterizada que está hecho con microservicios y está contenerizada. Está desplegado en AWS, en instancias S2. En esas instancias S2 tenemos Docker como nuestro motor de contenedores y utilizamos Marathon como nuestro orquestador de contenedores. Marathon es el que se encarga de subir, bajar, adicionar contenedores, mirar que estén bien, si uno se muere automáticamente lo revive. Él se encarga de orquestar todos estos contenedores. Tenemos desplegado en nuestro clúster, tenemos varios microservicios que tienen lógica de negocio, tenemos bases de datos contenerizadas, no entremos en esas discusiones, las tenemos contenerizadas, y dentro de cada uno de estos contenedores, casi todos los contenedores tienen esta forma de trabajar. Tienen una aplicación Java, es un Spring Boot, y dentro tienen un agente de Elasticsearch, que es el que se encarga de recolectar métricas. Más adelante vamos a ver qué es ese agente. Vamos a responder la primera pregunta, es importante. ¿Cómo debo escalar? Resulta que nosotros empezamos a investigar y nos dimos cuenta que teníamos dos tipos de servicios. Servicios stateless, que no tienen ningún estado en memoria, no utilizan nada de datos, lo que los permiten ser desechables. Si un servicio stateless se muere, el trabajo que estaba haciendo lo puede tomar cualquier otro microservicio. ¿Cómo lo implementamos nosotros? Tenemos un bus de mensajes, Kafka, que manda mensajes a nuestro microservicio, el microservicio lo empieza a procesar. Si él se muere, el mensaje vuelve a la cola y llega a otro servicio a recibirlo, continúa donde iba. Entonces son stateless, son desechables. Si se muere, a mí no me importa, otro lo puede reemplazar y el trabajo no se va a perder, no vamos a tener inconsistencias. ¿Qué es lo bueno de estos stateless? Que yo los puedo escalar, hacer scale in y hacer scale out, tan fácil como quiera. Puedo tener 30 de estos servicios y pasar a uno, no se me pierde datos, se pone más lenta la aplicación, puedo pasar de 1 a 20 sin ningún problema. Son los servicios más fáciles de escalar para nosotros. Luego nos dimos cuenta que tenemos otros servicios que son los stateful. Estos stateful sí tienen un estado interno que se debe mantener y si alguno de ellos muere, pierde el estado.
¿Qué tipo de estados stateful tenemos nosotros? Las bases de datos. Es el ejemplo más clásico que podemos tener. Tenemos Cassandra como base de datos y también tenemos Elasticsearch como nuestro motor de búsqueda. Ahora Heidi nos habló de la replicación y el consenso. Entonces así funciona Cassandra y Elasticsearch. No tienen el mismo algoritmo, pero lo que tienen es, cuando se inserta un dato, yo puedo poner un nivel de replicación en este dato. Ejemplo, tengo 5 nodos de Elasticsearch y tengo replicación 3. Yo hago una inserción, ese mismo dato es replicado en mínimo 3 de esos nodos. ¿Qué pasa con estos servicios stateful? Que yo puedo hacer un scale out fácil, puedo agregar más nodos, puedo aumentar la replicación y ellos empiezan a replicarse. Pero tenemos un problema. Cuando yo hago un scale in, podemos tener pérdida de datos. Ejemplo, tenemos 10 nodos de Elasticsearch y tengo replicación 3. Un dato va a existir en 3 nodos. Si yo paso de 10 nodos a 5, existe la posibilidad de que esos 3 nodos que tenían los datos desaparezcan. ¿Qué pasa? Se me pierden los datos. La primera consecuencia es que podemos tener pérdidas de datos porque el escalamiento es práctico. Tienen varias formas de hacerlo, pero digamos que es aleatorio. Yo paso de 10 a 5, puede que se me pierdan 3, los 3 donde estaban los datos. Puede crear inconsistencias. Estamos haciendo una inserción, se mueren 3 datos, están tratando de hacer quórum. Uno de los problemas de estos algoritmos de quórum es que pueden pasar split brains. Split brains es que se dividen en 2 clusters. Entonces él dice, yo tengo la razón, el otro dice, yo tengo la razón, y cómo hacen para resolverlo, ¿sí? Entonces podemos tener un estado inconsistente. Y finalmente podemos tener recursos que quedan en el aire. Tenemos de pronto algún registro en el que yo me registro y muero y no alcancé a borrar. Entonces podemos tener recursos en el aire. ¿Cómo solucionamos nosotros el problema de hacer el scaling con los staples? Implementando health checks. Entonces, ¿qué hace un health check? El health check se encarga de validar 3 cosas principalmente. El primero es que el servicio esté corriendo. Puede ser un llamado API, puede ser un script. Lo importante es que él debe devolver un valor positivo si cumple que el servicio esté corriendo, o no negativo, o no respuesta, un timeout, si no está funcionando. Entonces, nuestros health check hacen 3 cosas. Primero, validan que el servicio corra. Luego, que los servicios que él consuman estén funcionando. Si yo tengo un servicio que va a ir a la base de datos y mi base de datos me responde, yo no puedo funcionar. Y tercero, valida el estado interno del servicio. Devolvámonos a la replicación y al quórum. Tenemos los 10 nodos de Elasticsearch que vamos a reducir a 5. Yo mato 1. Si ese nodo va a perder datos, van a perder los datos que están ahí y va a intentar replicarse en los otros nodos. Entonces mi algoritmo va a esperar, va a preguntar y le va a decir Elasticsearch, ¿usted ya terminó de hacer replicación y ya terminó de tener quórum en esa replicación? Si él me responde sí, sigo escalando y sigo escalando y sigo escalando. Entonces ese es el algoritmo. Hacemos un scale-in, esperamos a que el health check me diga, ya estoy bien, estoy en un estado consistente, hice todas las replicaciones que necesitaba, no vamos a tener pérdida de datos, y así escalo al siguiente nivel. Esto nos da una pequeña restricción, es que no podemos hacer un escalamiento muy rápido, pasar de 50 a 1. Tenemos los problemas, toca hacerlo continuamente. Listo. Entonces, esas son las 2 formas de escalar. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo debo tomar la decisión de escalar? Ustedes pensarán, las personas que ya se han trabajado en la nube dirán, no, eso es muy sencillo. Si mi métrica es mayor o igual a un umbral durante X tiempo, hago un scale out, y si mi métrica es menor a un umbral durante X tiempo,
scale-in. ¿Qué significa esto? Si la CPU está a más del 90% durante 5 minutos, scale up, agrego otro nodo. Ese es el algoritmo básico de escalamiento. Todos los orquestadores, autoscaling, tienen ese algoritmo y cualquiera lo puede implementar. Entonces nosotros empezamos a pensar, listo, empecemos con el algoritmo básico. ¿Cuál debe ser la métrica que debo utilizar para tomar la decisión? Puede ser la CPU, la memoria, el I/O, network, disco. Entonces empezamos a hacer ingeniería de performance para ver cuál es la métrica que más impacta en nuestros servicios. Tuvimos una sorpresa y era, nuestros servicios no utilizan o mucha CPU o mucha memoria, sino que utilizan una combinación de los dos. Entonces una sola métrica no era suficiente para tomar la decisión. Entonces fuimos al siguiente nivel. Pues utilicemos dos métricas. Si mis servicios no son ni intensivos en CPU o en memoria, pues miremos los dos. Entonces nuestra siguiente versión del algoritmo es, obtengo la memoria, obtengo la CPU, y si la memoria está por encima del umbral durante X segundos o la CPU está por encima del umbral, hago un scale out fácilmente. Si la CPU está al 90% durante 5 minutos o la memoria está sobre el 80% de uso, hacemos scale out. Aquí tuvimos nuestro siguiente problema. Quedamos en un algoritmo que nos llevaba ciclos infinitos de escalamiento. ¿Cómo así que ciclos infinitos? Yo tengo un proceso que me está cogiendo 80% de memoria y 40% de CPU. Le digo, la memoria está muy alta, escalémoslo. Entonces la memoria se reduce, pero la CPU también se reduce al siguiente umbral más bajo. El algoritmo dice, no, un momentico, la memoria está bien, pero ahora la CPU está por debajo del umbral. Desescalemos. Entonces volvemos a desescalar, pero otra vez la CPU se vuelve a subir y la memoria otra vez está bien. Entonces quedamos con unos algoritmos de escalamiento raro. Podíamos quedar en esos ciclos infinitos de escalamiento en el que nuestra infraestructura se comportaba de una forma muy extraña, una forma que nosotros no queríamos que se comportara. Seguimos pensando en infraestructura, en performance, seguimos haciendo pruebas y decidimos encontrar, debe haber otra métrica por la que debamos poder escalar. Este es el modelo de carga de performance o el modelo de escalabilidad. Tenemos tres aristas, tenemos la utilización, o sea, el uso de un recurso, cuánta CPU, cuánta memoria vamos a utilizar. Tenemos el throughput, o sea, cuántas peticiones están entrando a mis sistemas, cuánto está entrando a mi sistema, cuánta concurrencia tenemos, y tenemos el tiempo de respuesta. En un servicio que sea saludable, que no tenga ningún problema de performance, esta es la gráfica que nos dice cómo se debería comportar. En cuanto el throughput empieza a subir en mi sistema, pues la utilización de recursos debería subir hasta cierto punto de inflexión en el que los recursos se saturan. ¿Qué significa que se saturan? No tenemos suficientes recursos para atender el número de peticiones que están entrando a mi sistema. ¿Qué empieza a hacer el sistema? Empieza a encolar peticiones, empieza a colar trabajo, no es capaz de responder. ¿Qué significa esto? Nuestro tiempo de respuesta, que venía comportándose muy bien, se va a convertir en logarítmico, va a incrementar muchísimo. El ejemplo más sencillo, tengo un servidor y tengo 50 peticiones en concurrencia, funciona muy bien, ya me entran 3000, ya no respondo en 500 milisegundos, sino en 3 segundos. Se empieza el tiempo de respuesta, se vuelve más lento en cuanto al uso. Esta gráfica nos demuestra algo muy interesante, y es que el uso de los recursos no significa que mi tiempo de respuesta se vaya a reducir. Ejemplo, mi CPU está al 80%, pero mi tiempo de respuesta puede seguir en 200 milisegundos. Y si mi CPU está al 80% durante una hora y yo sigo respondiendo en menos de 200 milisegundos, ¿para qué escalar? Estoy manejando el sistema. Estoy manejando la carga de mi sistema. Entonces nosotros nos dijimos,
Yo ya no debo escalar pensando en el consumo de recursos, sino en el servicio que yo quiero ofrecer, la calidad de mi servicio. Yo quiero que mi servicio sea capaz de responder en menos de 500 milisegundos, o quiero que sea capaz de responder en menos de 3 segundos. Con el nivel de servicio que yo quiero es el que va a tomar la decisión. De nuevo, si la CPU está al 90% y yo sigo respondiendo en menos de 500 milisegundos, no escalemos. Si la CPU se quema, eso es problema de Amazon. Él me va a dar un computador nuevo. Entonces decidimos tomar estas dos métricas como las métricas de escalar. Es el response time y el throughput para tomar la decisión, si hacer el scale in o hacer el scale out. Ahora viene la siguiente decisión. ¿Cómo decidimos cuál es el umbral? Yo cómo decido que mi aplicación debe responder en 200 milisegundos o en 500 milisegundos. De pronto 2 segundos es suficientemente bien. Entonces tenemos que ver cuál es el costo de mi response time. ¿Cuál es el costo de manejar las transacciones por segundos y cuál es el costo de una transacción? Tenemos este servicio que es capaz de recibir 1000 transacciones por segundos y es capaz de procesar 1000 transacciones por segundos en 1000 milisegundos. Mi cliente me puede decir, para la necesidad que yo tengo, 1 segundo para el tiempo de respuesta es demasiado. Mis usuarios se van a ver afectados. Entonces necesito que se reduzca el tiempo de respuesta. Uno podría decir, listo, pues hacemos un scale out. Y en un mundo perfecto esto debería ser 500 y 500, pero como el mundo no es perfecto, digamos que bajamos a 620 milisegundos y decimos, ya las 1000 transacciones por segundo se van a responder a 600 milisegundos, pero ya necesitamos 2 servicios para responder. Cada uno de estos servicios nos cuesta $2 por hora. Entonces ya tenemos que ver el costo del costo de la calidad de mi servicio. Todos los clientes nos van a decir, no, yo quiero que me responda en menos de 200 milisegundos. Todo el mundo te va a decir eso. No, yo quiero que sea lo más rápido posible. Eso tiene un costo. Tener esas velocidades de respuesta tiene un costo muy alto. Entonces, tuvimos que negociar con nuestro cliente, decir cuál es la calidad, cuáles son los SLAs que debe tener nuestro servicio para decir esos umbrales y cuánto está usted dispuesto a pagar para mantener esos acuerdos de niveles de servicios. Si tuviéramos 1000 máquinas y tenemos 1000 milisegundos y el cliente me dice, no, es imposible, 1000 milisegundos es demasiado, quiero que me responda en 620 milisegundos. Y esas 1000 máquinas son $2, tenemos 2000. Para alcanzar ese tiempo de respuesta nos toca duplicar toda la infraestructura y todos nuestros servicios. Estamos duplicando el costo y la factura para alcanzar esos niveles de servicio. De nuevo, mucha gente está teniendo problemas con la contención de costos en la nube y esto puede ser uno de los síntomas. Entonces, conversando con nuestros clientes, llegamos a un acuerdo de cuál debe ser el umbral, cuál es el SLA que nosotros vamos a tener. Entonces, terminamos con este algoritmo. Vamos a obtener el tiempo de respuesta para cada servicio. ¿Por qué para cada servicio? Tenemos diferentes microservicios y cada microservicio tiene SLAs distintos. Hay unos servicios que se están de cara al cliente, otros servicios que son internos, un servicio que puede responder en menos de 1 segundo está bien, otro servicio que responde en 2 o 3 segundos es aceptable, de pronto tiene una carga muy grande de manejo. Entonces, para cada servicio vamos a obtener el tiempo de respuesta y vamos a obtener el throughput o las transacciones por segundo. Vamos a obtener para cada servicio tiene su umbral. Entonces, vamos a obtener el umbral del response time y el umbral de transacciones. Pues tenemos 2 umbrales y ya nuestro algoritmo se va a parecer a este. Vamos a decir, si el throughput o transacciones por segundo es mayor al umbral sobre X segundos y el tiempo de respuesta es mayor al umbral, hacemos un scale out. Es muy importante que este throughput se mantenga
por un cierto tiempo, sino vamos a escalar por spikes de concurrencia. De repente nos llegan 1000 transacciones por segundo, escalamos y solamente fue un spike, entonces perdimos dinero. ¿Sí? Debemos mantenerlo porque si no nuestra infraestructura va a empezar a escalar por spikes, por picos, entonces toca controlar eso. Y el tiempo de respuesta sí sigue siendo nuestra métrica más importante y es qué tan rápido le debo responder yo a nuestros clientes. Y lo mismo, el algoritmo es el inverso para hacer el scale in. Listo. ¿Cómo implementamos todas estas cosas que hemos estado hablando? Tenemos un clúster de monitoreo. No es el mismo clúster de la aplicación, el clúster de monitoreo no debería existir en el mismo clúster de aplicación, porque si la clúster de aplicación muere, nunca va a saber por qué, porque el monitoreo murió con él. Pero es el mismo concepto. Tenemos Marathon como nuestro orquestador, tenemos instancias de EC2, Docker, y utilizamos como herramienta de monitoreo Elasticsearch. Elasticsearch nos ofrece unos agentes que se conocen como los bits, Elasticsearch bits. ¿Qué son estos bits? Son unos agentes que están desarrollados en Go, se instalan en las aplicaciones o en los contenedores y empiezan a tomar métricas. ¿Qué tienen estos agentes muy buenos? Que uno puede hacer enriquecimiento de las métricas. ¿Qué es el enriquecimiento de las métricas? Yo le puedo agregar metadata a cada una de las métricas. ¿Qué es esta metadata? No solo recibo 80% de consumo de CPU, sino que digo, es el servicio tal, está en este clúster, con esta IP, con esta instancia. Entonces puedo enriquecer las métricas y es necesario para nuestro algoritmo porque el algoritmo tiene umbrales distintos para cada uno de los servicios. Nuestros bits se encargan de recolectar y enriquecer todas las métricas y las mandan a Elasticsearch. Elasticsearch utiliza Kibana, que simplemente es un visualizador de los datos de Elasticsearch. ¿Cómo funcionaría entonces el proceso de autoscaling? Tenemos nuestro clúster de aplicaciones que está constantemente enviando datos a Elasticsearch y Elasticsearch tiene la capacidad de generar alarmas. Yo le puedo poner unos thresholds y si él supera los thresholds, él puede tomar varias acciones. Una de ellas es mandar un correo, mandar un Slack, pero la más importante es invocar un webhook. ¿Qué es un webhook? Es simplemente una API, un puerto que está disponible para hacer llamadas. Entonces, él ya mismo detecta que se superaron uno de los umbrales, envía un mensaje a nuestro servicio de Cluster Manager diciendo, este servicio superó el response time, téngalo en cuenta. Él empieza a recibir esas peticiones e internamente tiene el algoritmo de decir, hey, ya lleva muchas alertas, debo escalar, debo hacer un scale in o hacer un scale out. Y este mismo tiene la lógica de cómo escalar. Él sabe, es el servicio de Cassandra, es el servicio de Elasticsearch. Yo tengo la lógica de escalar, esperar el health check y continuar. Algo muy importante que tiene Elasticsearch y es que tiene la capacidad de detectar anomalías. Nosotros aplicando Machine, bueno, eso ya viene en Elasticsearch, podemos aplicar Machine Learning para detectar datos anómalos que se salen del comportamiento normal de la aplicación. Entonces, aquí tenemos una muestra del response time de un servicio. Normalmente se está respondiendo entre 2 segundos, pero aquí vemos que se subió hasta 2 segundos y medio. Aquí también podemos generar alarmas y decir, hey, aunque no está superando los umbrales, hay un comportamiento anómalo y nuestra infraestructura puede empezar a recibir ese tipo de alerta, nuestro servicio, y tomar decisiones de escalamiento. Además de eso, él no solo funciona con un solo servicio, con una sola métrica, sino que yo puedo tener varias métricas y aplicarle en Machine Learning a ellas. Aquí tenemos el tiempo de respuesta y aquí tenemos el throughput. Entonces nos está diciendo, hey, aquí hay mucha alarma a las 6 de la tarde. Claro, porque a las 6 de la tarde el throughput subió. Entonces yo ahí debió haber tomado la decisión de escalar. Hay otro concepto que nos enseña Elasticsearch y el Machine Learning, es el concepto de fan out. Y es cómo
un servicio afecta al otro. Entonces aquí vemos que este servicio 1 se puso en rojo y afectó a estos dos, porque le empezó a tirar muchas peticiones, muchas peticiones, entonces lo empezó a afectar. El algoritmo es capaz de detectar este tipo de fan-out y escalar los servicios. En ese momento somos totalmente reactivos. Yo estoy reaccionando a cuando ya pasaron las cosas, porque las métricas se demoran en llegar, pero uno podría moverse a algo más proactivo. Machine Learning en Elasticsearch también tiene la capacidad de hacer forecasts y predecir cómo se va a comportar mi aplicación. Yo podría preescalar la aplicación y tenerla lista y protegerme de esos picos. En este momento no está implementado, estamos investigando, viendo la confiabilidad del algoritmo y podemos tomar la decisión de creer o no creer. Hay que estar mirando la confiabilidad porque a veces el pasado no puede reflejar el futuro. Esto no es el trabajo de una sola persona, este es el equipo detrás de todo esto y muchas gracias.